resurrección venció la muerte. Tu mano del abismo me salvó. Y hoy por ti soy más que vencedor. Quitaste al sepulcro su victoria. Ya no hay más vergüenza ni temor. Y hoy por ti soy más que vencedor. Hoy por ti soy más que vencedor. Ya no soy esclavo del pasado. Cantaré, soy más que vencedor. Y estaré firme en sus promesas. Confiaré, soy más que vencedor. Tu resurrección venció la muerte. Tu mano del abismo me salvó. Y hoy por ti soy más que vencedor. Quitaste al sepulcro su victoria. Ya no hay más vergüenza ni temor. Y hoy por ti soy más que vencedor. Hoy por ti soy más que vencedor. Ya no soy esclavo del pasado. Cantaré, soy más que vencedor. Y estaré firme en sus promesas. Confiaré, soy más que vencedor. No soy esclavo del pasado. Cantaré, soy más que vencedor. Y estaré firme en sus promesas. Confiaré, soy más que vencedor. En medio de guerra o de fuerte tormenta, yo viviré confiado. Más que vencedor. No le temo mañana, mi corazón está firme, firme en tus velas. Ya no soy esclavo del pasado. Cantaré, soy más que vencedor. Y estaré firme en sus promesas. Confiaré, soy más que vencedor. No soy esclavo del pasado. Cantaré, soy más que vencedor. Y estaré firme en sus promesas. Confiaré, soy más que vencedor. Soy más que vencedor. Más que vencedor. Más que vencedor. Más que vencedor. Yo soy más que vencedor. Son más que Más que vencedor. más que vencedor. Más que vencedor. Más que vencedor. Más que
alcanzan las palabras para expresar mi gratitud en medio de la prueba. Mi esperanza has sido tú, jamás olvidaré lo que hiciste por mí. Tú eres bueno, tu voluntad perfecta es. Tú eres bueno, te doy gracias, muchas gracias por lo que has hecho y lo que harás en mí, y lo que harás en mí. Aunque no alcance a comprenderlo, es tu amor que me sostiene. Y cuando débil soy, tú eres fuerte, tú me haces fuerte. Jamás olvidaré lo que hiciste por mí. Tú eres bueno, tu voluntad perfecta es. Tú eres bueno, te doy gracias, muchas gracias por lo que has hecho y lo que harás en mí, y lo que harás en mí. Te doy gracias, muchas gracias por lo que has hecho y lo que harás en mí, y lo que harás en mí. Alaba al Señor, mi alma, alaba al Señor, mi ser, Él es quien perdona mis errores, Él es quien me da seguridad. Alaba al Señor, mi alma, alaba al Señor, mi ser, Él es quien perdona mis errores, Él es quien me da seguridad. Te doy gracias, muchas gracias por lo que has hecho y lo que harás en mí, y lo que harás en mí. Tus promesas yo espero, tú nunca me has fallado. En tu palabra yo descanso,
Tú eres fiel, tú eres fiel. Hola, hoy quiero compartir un tema contigo, un tema que lleva por título La influencia del príncipe de este mundo. La influencia del príncipe de este mundo. Y este texto que quiero compartir contigo se encuentra en Marcos 9, del 14 al 29, en la versión Reina Valera del año 60. Dice lo siguiente: Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él, le saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo, uno de la multitud dijo: Maestro, traje a mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos. Y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Y muchas veces le echan en el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo lo es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto. De modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron, aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él les dijo: este género con nada puede salir, sino con ayuno y oración, con oración y ayuno. Esto lo tenéis en Marcos 9, 14 al 29. Bueno, nuestra sociedad occidental, en poco se parece a la sociedad de la época de Jesús. Cuando en esa época, en la época de Jesús, como habéis comprobado, ese padre reconoció la existencia de un demonio en su hijo, ¿verdad? En esa época se creía en Dios, se creía en Satanás, o en el diablo, en los demonios. La gente, mucha gente creía, ¿no?, en la existencia de un mundo espiritual invisible, pero real, ¿no? Pero, ¿qué pasaría hoy en día si un padre pide ayuda y dice que su hijo está atacado por un demonio? Bueno, pues yo creo que lo que ocurriría sería bien claro, ¿no? Lo tomarían como loco, le quitarían la patria potestad, lo ingresarían en un centro para enfermos mentales, o tal vez apareciese en algún medio de comunicación sensacionalista diciendo: miren este padre, qué loco está, que piensa que su hijo tiene un demonio, ¿sí? La falsamente llamada ciencia, según nos dice Pablo en 1 Timoteo 6:20, procura erradicar las principales realidades y verdades espirituales. Es decir, hoy el mundo se centra en lo que se puede ver, ¿verdad? En lo material, en lo que puedo ver, en lo que puedo palpar, pero no va más allá de esa realidad. O sea, es como que estamos en una sola dimensión de lo que podemos ver, de lo que nuestros sentidos pueden llegar a percibir, pero hay una realidad espiritual conforme a lo que leemos en la Biblia, y dentro de esa realidad no solamente encaja lo que vemos, sino también las cosas que no se pueden ver o que no se pueden escuchar, ¿verdad que sí? Digan lo que digan los opinólogos de este mundo, que hay muchos opinólogos, todo el mundo sabe de todo, ¿verdad? La actividad demoníaca es tan real
como las aspirinas. Y lo uno no se cura con lo otro. Las aspirinas para el dolor de cabeza y Jesús para el diablo y sus rarezas. Entonces, este es el tema que yo quiero tocar y la idea que tengo en mi corazón es ayudarte a abrir tus ojos espirituales con la ayuda del Señor para que puedas ver que existe otra realidad, aparte de esta realidad que se nos quiere vender, ¿verdad? De que todo es material, que todo es racional. Hay muchas cosas que no se pueden ver, pero existen. Son tan ciertas como el aire que podemos sentir, bien, y que acaricia nuestro rostro, pero que aunque no podamos ver, no podemos negar la realidad de su existencia, ¿verdad que sí? Otros ejemplos, tenemos muchos ejemplos en la Biblia de actividad demoníaca. Por ejemplo, en el primer libro de Samuel 18, del 1 al 11, vemos cómo bajo la influencia de un espíritu maligno, el rey Saúl procuró atravesar con una lanza al inocente David. Algunos de esos comportamientos que tildamos de extravagantes, raros, frikis, la palabra de moda hoy en día, podrían tratarse de influencias o ataduras demoníacas. Pero vuelvo a repetir, en una sociedad occidental como la nuestra, tan secularizada, tan materialista, la opción de esas fuerzas espirituales de maldad por parte de una gran mayoría de la población, pues como que no está contemplada, porque directamente quien no cree en Dios no cree absolutamente en ninguna otra cosa. Aunque realmente no es así, porque hay personas que no creen en Dios, eso dicen ellas, y sin embargo, pues gastan su dinero en que les adivinen el futuro, en que les echen las cartas, lo cual es una incongruencia, porque si Dios no existe y solo existe aquello que vemos, gastarse un dinero en algo que alguien que te va a predecir o adivinar tu futuro tampoco tiene sentido si es que realmente no creemos en nada que no podamos ver. Pero bueno, está clara una cosa, y es que Jesús vino a este mundo con una misión, y esta misión la encontramos en Lucas 4, 18 y 19. Nos dice así: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Nota una cosa muy interesante aquí en este texto del evangelista Lucas, y es que dice a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. No es una casualidad que para que un cautivo pueda alcanzar libertad, sus ojos espirituales deban de ser abiertos, aunque Jesús evidentemente también se refería a la vista física. De hecho, él sanó a algunos ciegos, ¿no? Según vemos en el Nuevo Testamento, pero nota eso, ¿no? Mucha gente, mientras no vea espiritualmente, mientras sus ojos espirituales no sean abiertos y mientras no crea, no va a abandonar su esclavitud espiritual, porque esa esclavitud espiritual, ese comportamiento errático, esos comportamientos desproporcionados que a veces tiene la gente y que achacan al mal temperamento, puede ser causa de mal temperamento, evidentemente, un mal carácter, ¿no? Pero a veces son ataduras demoníacas. Pero mientras una persona esté ciega, no va a reconocer su necesidad de liberación espiritual, como fue el hijo de este hombre que hemos visto hoy en la historia. Y mientras uno no reconozca su necesidad, no pedirá ayuda, y si no pide ayuda, pues seguirá siempre con esta atadura espiritual. Entonces es muy curiosa esta unión, ¿no? A pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Si no abrimos nuestros ojos, en este caso, si Dios no abre nuestros ojos y vemos esa realidad espiritual, difícil será que pidamos ayuda, porque como no creemos en nada que no veamos, pues permaneceremos en ese mundo de lo racional, entre comillas, que no deja de ser una irracionalidad, no admitir otra realidad. Ahora, la pregunta es, ¿cómo podemos ser libres de toda influencia del enemigo? Bueno, pues hay un texto, es muy interesante, en Santiago 4:7 nos dice:
Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Ahora dice huirá de vosotros, no significa que jamás os moleste más. Si vemos Mateo capítulo 4, la tentación de Jesús, vemos como en 3 ocasiones el diablo lanzó sus tentativas contra nuestro amado Señor Jesucristo, y en esas 3 ocasiones Jesús resistió al diablo, se sometió a Dios y al final el diablo huyó, en este caso se marchó, pero sabemos que volvería al cabo de un tiempo. Pero el modo de liberarnos del enemigo, de nuestras almas, ¿verdad? Es como dice Santiago 4:7, y lo repito porque esto es algo muy importante: someternos a Dios, resistir al diablo y el diablo huirá de nosotros, ¿no? ¿Cuáles son las 2 opciones? Opción 1, me someto a Dios y resisto al diablo y por lo tanto salgo libre, quedo libre de toda atadura cuando tomo el lado de Dios. Opción B, hago lo contrario, obedezco al diablo, sigo mis instintos, mi carnalidad, ¿verdad? Hago lo que mi interior quiere, mis deseos quieren, es decir, obedezco al diablo y resisto al Espíritu Santo. Si hago eso, si obedezco al diablo o sigo mis instintos y hago lo que me apetece y no pongo ningún límite a mis deseos, bien, que eso es bastante impopular hoy en día. No, al contrario, tú sé libre, claro que se puede ser libre, pero a veces para ser libre uno tiene que también aprender a decirse no a sí mismo. De modo que, repito otra vez, las 2 opciones es A, me someto a Dios y resisto al diablo, termino venciendo, llevo una vida en victoria, una vida en libertad, una vida abundante, la que prometió Jesús, o B, obedezco al diablo y resisto al Espíritu Santo, me opongo contra el Espíritu Santo. Bueno, en ese caso lo que voy a vivir es realmente una existencia amargada y esclavo de todo tipo de vicios, ¿verdad que sí? Ahora, la pregunta es, ¿cuál es la puerta que abre la entrada o permite la entrada de los malos espíritus? Es bien sencillo. La puerta que permite la entrada de malos espíritus, de demonios, a nuestro corazón se llama pecado. Esa es la puerta principal. Hay otras más, ¿eh? Bien, pero esto ya sería un tema que se extendería mucho en el tiempo y no tenemos tampoco mucho tiempo. Pero la principal puerta por la que los espíritus demoníacos entran en una persona es a través del pecado. No olvides nunca esto. Ahora, ¿quién utiliza hoy en día la palabra pecado? Muy poca gente, ¿no? Yo no escucho en la calle, esta persona ha cometido un pecado, ¿no? A veces sí se utilizan los medios de comunicación, el pecado que ha tenido esta empresa es el descuido, pero no se utiliza la palabra pecado dentro de su contexto, sino más bien como una especie de error, ¿verdad que sí? El gran Matthew Henry, el gran escritor Matthew Henry, dijo acerca de Marcos 5, 12 y 13, dice, los espíritus inmundos entraron en los cerdos, está hablando del endemoniado gadareno, que eran animales inmundos según la ley. Los hombres que, como los cerdos, se deleitan en el fango de los placeres sensuales, son morada apta para habitación de Satanás. Triste final el de aquellos cerdos, sabéis que se precipitaron por un barranco, pero más triste es el de los hombres que gustan ensuciarse en el pecado, precipitándose así de cabeza en el infierno, a menos que lleguen a Jesús con fe y arrepentimiento. Grande Matthew Henry, siempre en sus diferentes comentarios de los libros de la Biblia. Muy bien, espero que este tema esté resultando muy útil y práctico para tu vida, pero quiero seguir profundizando un poquito más. Quiero comentarte rápidamente algunas enseñanzas bíblicas acerca de los malos espíritus y de su influencia. Están sacadas de distintos textos de la Biblia, generalmente del Nuevo Testamento, en los que a través de la actividad demoníaca que reflejan los evangelistas y otros autores de la Biblia, podemos extraer algunas lecciones o enseñanzas bien interesantes. Bueno, los malos espíritus pueden generar locura,
extrema en una persona. Como en el caso del endemoniado gadareno, puedes ver esto en Marcos capítulo 5, que este hombre habitaba en los sepulcros, pues los malos espíritus arrastran a las víctimas hasta hacerlas morar entre los sepulcros. Es muy curioso que todo lo que tiene que ver con la muerte suele ser muy atractivo para las personas que tienen ataduras demoníacas. Todo este tipo de películas relacionadas con la muerte, pues es como que los espíritus que hay dentro de una persona pues encuentran un gran placer viendo este tipo de películas, ¿no? Bueno, luego los endemoniados pueden convertirse en personas difíciles de sujetar físicamente y de orientar intelectualmente. Os voy a dejar unas citas bíblicas para que luego con calma, como podéis ir parando el vídeo, pues podéis estudiarlo tranquilamente en casa. Esto está en Marcos 5, 3 y 4. Manifiestan una fuerza sobrehumana, puedes verlo en Marcos 5, 4. Inducen a sus víctimas a autolesionarse, Marcos 5, 5. Recuerda que el endemoniado gadareno se cortaba con piedras. Esto es muy interesante hoy en día, porque los expertos, psicólogos, psiquiatras, sociólogos, están avisando de una alarmante ola, un alarmante crecimiento de personas, especialmente de jóvenes, que a través de Internet están buscando modos de autolesionarse. Es increíble que existan páginas web, sitios web hoy en día, donde se enseña a los jovencitos cómo quitarse la vida o cómo autolesionarse, cómo infligirse daño. ¿Sabes una cosa? Mi opinión, y creo que coincido con lo que opina la Biblia. Total, es lo que me importa, opinar lo mismo que opina Dios, ¿no? Porque sé que eso va a desagradar a mucha gente, pero lo siento. Soy un ser libre para opinar y yo creo, en mi opinión, que hoy en día muchos jóvenes están esclavizados por el diablo. Por eso tienen esa inclinación a las autolesiones, ¿no? También es cierto que hay un factor emocional y mental, no lo niego. De hecho, la Biblia menciona los factores espirituales, emocionales y mentales también. Y hay personas que se sienten tan vacías o personas que su forma de llamar la atención porque no encuentran en su familia o en sus padres el amor que deberían de proporcionarles, pues una forma de llamar la atención es a través de este tipo de actos. Pero también la verdad es que la sociedad en su mayoría, sobre todo una sociedad occidental y secularizada y materialista como la nuestra, como dije al principio, no se plantea el hecho de que un joven pueda tener una influencia demoníaca que le lleve a la autolesión o al suicidio. Deberíamos de plantearnos esta posibilidad, ¿verdad? Los demonios atemorizan también con sus conductas, manifiestan un aparente lenguaje de piedad a veces. Hasta el diablo utilizó las escrituras, no lo olvidemos. Y como siempre me gusta decir, seamos prudentes porque hasta en las iglesias se manifiestan las serpientes. Una persona que tenga un lenguaje piadoso no dice absolutamente nada. De hecho, a lo largo de esta historia hemos visto gente que bajo un lenguaje de integridad y de piedad ocultaba un verdadero monstruo. Por lo tanto, no nos vamos a dejar guiar por lo bien que una persona habla, por su imagen, por su aspecto físico, ¿verdad? Que Dios nos dé el discernimiento de espíritus para saber qué espíritu es el que está actuando a través de esa persona. Los demonios no soportan la presencia del Señor, reconocen el poder y la autoridad de Jesús y de los verdaderos siervos de Dios, bien. Saben identificar a los farsantes, puedes verlo en Hechos 19:15. Actúan con violencia con sus víctimas. Esto lo hemos visto en Marcos 9:20, cuando dice que ese demonio sacudió al muchacho con violencia. O sea, el diablo y sus demonios odian la humanidad. Te odian a ti y me odian a mí. ¿Por qué? Porque hemos sido creados a la imagen y a la semejanza de Dios. El diablo odia todo aquello que Dios ama. Odia a la familia, por eso está hoy en día destruyendo a la familia por medio de todo tipo de ideas y de ideologías contrarias a lo que es la familia en su origen, ¿verdad? Odia a Israel como nación. No hay nación en este mundo más odiada que la nación de Israel. Sin embargo, es muy curioso que hay otras naciones que están haciendo cosas horribles y apenas se las menciona en los medios de comunicación.
Pero cada vez que Israel hace algo, enseguida el mundo entero masacra verbalmente a esta nación. Y esto no es casualidad, es porque Israel es la nación que Dios escogió desde su corazón. Y por eso el diablo tiene ese odio enfermizo contra la nación de Israel, ¿verdad que sí? Los demonios se organizan como si de un ejército se tratara, son numerosos, ¿verdad? Pero más numerosos son los ángeles del Señor. Los demonios afectan el normal razonamiento de las personas. Mira, Marcos 5:15 dice respecto al endemoniado gadareno que una vez liberado de los demonios, recobró el juicio. Interesante, recobró el juicio, una vez que había sido liberado de los demonios, ¿verdad? Como afecta en la toma de decisiones al afectar el buen juicio de sus víctimas, pues, ¿qué es lo que ocurre? Que las decisiones que toman las víctimas de una persona, o sea, una persona que es víctima de un demonio, pues son decisiones que son locas, ¿no? Y muchas personas piensan que eso solamente es un tema mental, pero puede ser un tema mental o puede ser un tema espiritual, ¿verdad que sí? Alejan a las personas de Dios. Una persona bajo la influencia demoníaca siempre va a alejar a esa persona de una iglesia donde se predique la palabra de Dios, de una persona que es verdaderamente cristiana, o la va a alejar de cualquier lugar donde hay una hermosa adoración a Dios, una enseñanza bíblica clara. ¿Y cómo lo sabemos? Pues en Marcos 5:18 se nos dice que tras la liberación del endemoniado gadareno, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Fíjate que ese endemoniado gadareno, cuando estaba poseído por esos demonios, los demonios le decían: ¿qué haces aquí, Jesús? ¿Verdad? No querían nada con Jesús, pero en el momento que Jesús le habló con autoridad a esos demonios y los expulsó de ese gadareno, cuando él recobró el juicio, dijo: Señor, yo quiero estar contigo, déjame estar contigo. Por eso tened en cuenta esto, las personas bajo la influencia demoníaca van a ser personas que no van a querer saber nada de Dios, van a odiar las cosas de Dios. Y a veces puede ser por prejuicios, no digo que necesariamente sea una atadura demoníaca, pero muchas veces es porque los demonios que habitan en las personas les envían esos mensajes: sal de aquí, vete de aquí, esto te va a hacer daño, esto le van a dar todo tipo de epítetos, de calificativos negativos, para que la persona huya de la presencia del Señor. Por eso hemos de orar mucho por las personas que rechazan el Evangelio, porque en ocasiones puede tratarse de un caso de influencia demoníaca, ¿verdad? Sin la intervención de Jesús, ¿qué hubiera sido de ese endemoniado gadareno? Pues hubiera muerto seguramente entre los sepulcros, atado con cadenas, ¿verdad? Porque ¿quién iba a liberarlo si no hubiera sido Jesús? Hacen pasar vergüenza a sus víctimas. En Lucas 8:27 nos dice que el gadareno andaba desnudo, ¿verdad? Qué vergüenza, ¿no? Cuando él luego recobrara el juicio y se viera desnudo, diría: Dios mío, pero ¿qué es lo que estaba haciendo, no? Has estado por ahí desnudo entre las tumbas de los muertos. Yo, pero ¿cómo puede ser, no? Una persona bajo la influencia del enemigo. Empujan al aislamiento. Recuerda que el endemoniado gadareno estaba solo porque no podía relacionarse con nadie, era peligroso. A veces las personas que no son capaces de mantener una relación social con otras personas porque sienten que hay algo dentro que no, yo no puedo relacionarme con la gente, donde hay gente yo no puedo estar, a veces pueden tratarse también de ataduras, ¿no? Los demonios impiden disfrutar la vida y todo aquello que Dios ofrece. Imagínate ese endemoniado gadareno de Marcos 5, habitando en los sepulcros. ¿Qué tipo de vida es esa? Una persona que habite en los cementerios, ¿no? Le gusta la destrucción. Esto lo podéis ver en Lucas 8:33, y el escritor Matthew Henry dice acerca de Lucas 8:22 y 23, cuando los espíritus, entre comillas, no pueden hacer daño a las personas, procuran hacerlo a los bienes de las personas, ¿no? El endemoniado es motivo de pesar y preocupación para otros, ¿verdad? Una persona endemoniada en determinadas circunstancias podría llegar a no valerse por sí misma. Los espíritus inmundos, como vemos en Marcos 1:23, también se manifiestan en lugares considerados sagrados, ¿eh?
Ahí en una sinagoga el Señor tuvo que expulsar un demonio. Esto lo tienes en Marcos 1:23. En las iglesias, como dije antes, seamos prudentes, porque también en las iglesias se mueven las serpientes. O sea, el diablo no le da vergüenza ir a la iglesia, ¿verdad? De hecho, así engaña a mucha más gente. Entonces, que Dios nos dé discernimiento en todo momento, ¿verdad? A los endemoniados también se les llama espíritus inmundos, lo vemos en Marcos 1:23, porque la posesión demoníaca se consideraba contaminadora, en el aspecto de que las víctimas eran arrastradas a cometer actos que antiguamente se consideraban inmorales o impuros, ¿verdad? Los espíritus inmundos también tienen una cosa muy curiosa, y es que pueden llegar a ser aduladores. Puedes verlo en Marcos 1:24. Los mismos demonios le decían, Jesús, Hijo de Dios, ¿no? Y le doraban la píldora, como se dice coloquialmente, le hacían la pelota, Jesús, tú eres, ¿no? Hay personas que a veces nos adulan y te dicen grandes y bonitas cosas, y pueden ser los demonios que hay dentro, quienes estén intentando embaucarnos, seducirnos o engañarnos. Bien, como dijimos antes, Marcos 9:22 procuran matar a sus víctimas. Algunos necesitan, como leímos en la historia de hoy, de oración y ayuno para que puedan ser expulsados. Pueden afectar la parte física, como el habla o el oído. No digo siempre, por supuesto que también hay que dar lugar a pensar que haya una enfermedad física, ¿sí? Y bueno, hay muchísimas cosas que nos dice la Biblia acerca de estos malos espíritus. Algo bien interesante lo vemos también en Lucas 11:24 al 26. Si no se toman precauciones, los malos espíritus pueden regresar al corazón y traer consigo otros cuantos espíritus más. Por eso es muy importante que cuando nuestro corazón se lo hayamos dado a Jesús y el Evangelio haya limpiado y lavado el interior de nuestra alma, que conservemos siempre la comunión con nuestro Dios. Todos podemos caer en un momento dado. O sea, nadie es perfecto, nadie está exento de cometer errores, pero me refiero a que cuando uno ha entregado su vida a Jesús y el Evangelio lo ha lavado, lo ha limpiado, ¿verdad? Si empieza a tontear con el pecado, ya no es una cosa puntual, sino es un estilo de vida. Ahí es cuando ese diablo que fue expulsado en su momento, ese demonio, llega y ve la casa adornada y limpia, ¿verdad? Y llama a otros 7 espíritus peores, ¿no? Y vienen a hacer morada a esa persona. Tengamos cuidado, porque el diablo va a tratar de regresar al lugar donde se encontraba, ¿verdad? Bueno, hay muchísimas cosas que tenemos acerca del diablo, de los espíritus que se pueden mover, ¿sí? Pero sabéis que el Señor concedió a sus discípulos todo poder sobre toda fuerza del enemigo, ¿verdad? Esto lo encontráis en Lucas 10, 17 al 19. No olvidéis algo también muy importante, ¿no? Y es que los demonios son engañadores. Jesús denominó al diablo el padre de la mentira, el engañador, el padre de la mentira. Y nos dice 1 Timoteo 4:1, en la versión Nueva Traducción Viviente, el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos, yo creo que está refiriéndose a estos tiempos que estamos viviendo, algunos se apartarán de la fe verdadera, dice, seguirán espíritus engañosos, nota que dice espíritus y engañosos, y enseñanzas que provienen de demonios, o doctrinas de demonios. Fíjate que está hablando de enseñanzas que provienen de demonios. ¿Cuántas sectas hay hoy en día, verdad? Que bajo una apariencia de religiosidad buena no son más que doctrinas de demonios, y muchas personas se inclinan por esas doctrinas de demonios. Mira, muchas personas hacen lo que sea con tal de hacer lo que deberían de hacer. ¿Y qué es lo que deberían de hacer? Lo que dijimos al principio, Santiago 4:7. Someterse a Dios y resistir al diablo. Las personas somos capaces de hacer cualquier cosa, de creer cualquier cosa, de abrazar cualquier tipo de creencia o de religión, con tal de no someternos al Espíritu Santo. Y esa es la realidad. Mira, lo estamos viendo
Lo estamos moviendo muy claramente con todo este tema del COVID. Mira, está aumentando el número de muertos. Se nos está diciendo a través de los medios de comunicación que la población joven cada vez está siendo más vulnerable. Esta semana, lamentablemente, una jovencita fallecía también por el tema del COVID, ¿no? Y sin embargo, cada vez más gente en la calle sin mascarilla, sin respetar la distancia, ¿sí? Tenemos a nuestros enfermeros, nuestros doctores, pues, que están agotados, extenuados, aunque no hasta el extremo que tuvimos al principio de la aparición del coronavirus, pero vemos que la gente no renuncia a sus hábitos, mucha gente, no digo todos, no, Dios me libre, ¿no? Pero mucha gente no renuncia a sus hábitos, aún sabiendo que se están jugando a la vida, ¿no? Pues yo hago mi fiesta, en mi cultura me dice que haga esto, yo lo hago, yo me reúno con mis amigos, y bueno, y luego tenemos las consecuencias, ¿no? No somos conscientes. ¿Por qué? Porque a veces el peso de la cultura es lo que nos puede llevar a la sepultura. El no negarnos a nosotros mismos realmente es uno de nuestros mayores problemas, ¿verdad que sí? Bueno, hemos aprendido unas cuantas cosas hoy, espero, ¿no? Acerca del diablo, de los demonios, de la influencia que tienen, ¿verdad? Pero hay una palabra muy hermosa en Apocalipsis 12:11 que dice: ellos lo vencieron por la sangre del Cordero y por la palabra que proclamaron. Siempre estuvieron preparados a entregar sus vidas y a morir. Apocalipsis 12:11. Le vencieron por medio de la sangre del Cordero y de la palabra de su testimonio, y entregaron sus vidas hasta la muerte. Realmente, cuando empleamos la sangre de Jesús, que nos protege, que nos libera de todo mal, ¿verdad? Y entregamos nuestra vida al Señor, porque yo te quiero advertir también, hay muchas personas que quieren utilizar la sangre de Jesús como un amuleto, ¿verdad? Y quieren hacer guerra espiritual con el amuleto de la sangre de Jesús, pero Apocalipsis 12:11 dice claramente que entregaron sus vidas hasta la muerte. Mira, lo que produce santidad es la entrega incondicional al Espíritu Santo, y la santidad es lo que concede autoridad. Recuerda que el diablo sabe identificar a un mentiroso, porque los demonios son mentirosos, ¿sí? Entonces, oye, tú eres de los nuestros, ¿no? Aunque aparentas religiosidad, tú te conocemos, ¿verdad que sí? Igual que el Señor conoce a los suyos, el diablo también conoce a los suyos. Por eso, no se te ocurra utilizar armas espirituales poderosas como si fueran amuletos, ¿no? Es como el que quiere utilizar un bazooka y no lo ha utilizado nunca y al final se acaba disparando a sí mismo. Tengamos cuidado, porque no podemos pisotear la sangre de Jesucristo, utilizarla como un amuleto si luego no estamos dispuestos a convertir a Jesús en nuestro verdadero amo, en nuestro verdadero Señor. De modo que, te repito otra vez este principio importante: la santidad es el resultado de la entrega incondicional al Espíritu Santo, el negarnos a nosotros mismos. Y la santidad es reconocida en el mundo espiritual, ¿verdad? Los demonios conocen a Jesús y saben quién es Pablo, como le dijo a los hijos de Esteba, aquellos exorcistas ambulantes. Pero esos demonios le dijeron a ellos: pero vosotros, ¿quiénes sois? Vosotros sois unos mentirosos, hombre, venga para acá, ¡pum! Y acabaron siendo golpeados y apalizados, porque el diablo conoce a los justos y también conoce a los pecadores, ¿verdad que sí? Y bueno, quiero terminar porque aquí podríamos estar hablando horas y horas de este tema, porque la Biblia es bien amplio en todo este tema acerca de las realidades espirituales. Solo quiero decirte una cosa: si tú no conoces de Dios y estás viendo este vídeo y quieres saber más, te invito a hacer algo bien sencillo. Adquiere una Biblia. Puedes encontrar una Biblia en casi todas las librerías de tu ciudad. Recuerda que es el libro más leído hoy en día en el mundo. Y lee una Biblia y sobre todo lee la vida de Jesús. Y ahí vas a aprender muchas cosas y vas a aprender cómo tener una liberación en tu vida. Aunque ya te anticipé antes que la liberación en tu vida viene cuando nosotros decidimos someternos de todo nuestro corazón a Dios y renunciar al pecado, que, como mencioné anteriormente, es la puerta que abre
que abre o permite la entrada a todo tipo de espíritus malos, ¿no? Y quiero cerrar este tiempo mencionándote algunas autoridades espirituales, y lo hago con la intención de que ores por España, que ores por nuestra nación, que ores por la nación donde tú te encuentras, si es que realmente amas tu país y quieres ver un cambio en la vida de la gente de tu país. Quiero mencionar estas autoridades espirituales que actúan en las naciones, ¿verdad?, que influencian en los gobiernos, bien, en las personas que están en autoridad. El primer espíritu es el espíritu de abominación. ¿Qué es el espíritu de abominación? Bueno, pues este espíritu, esta autoridad demoníaca espiritual, trae perversidad en el área de la sexualidad o la fomenta, ideologías contrarias a lo establecido por Dios en su palabra, ideologías contrarias incluso a la propia biología, propaganda, destrucción de los valores bíblicos, ocultación de la verdad y sobornos. El punto número 2, espíritus de rebelión, denigración de las figuras de autoridad, leyes que despojan de toda autoridad a los padres, anarquía, acracia, falta de respeto a los agentes del orden y a los servidores públicos. Es una vergüenza hoy en día ver cómo se trata a la policía. Es una vergüenza ver que un agente de la ley hoy en día prácticamente está despojado de todo tipo de autoridad por estas leyes que tenemos en nuestros países. Que ayer veía una noticia de una señora ya muy anciana que fue al hospital y cuando vino le habían ocupado su casa. La mujer llorando con amargura. Realmente tenemos unas leyes que son vergonzosas y tenemos que orar mucho. Si realmente amamos nuestro país, tenemos que orar mucho para que Dios abra los ojos de los ciegos y se promulguen leyes justas que protejan y defiendan a la población. Esa mujer indefensa en la calle, porque hay chanchullos que se hacen legales que impiden que luego esas personas puedan ser desocupadas, ¿no? Oremos realmente, oremos para que el Señor traiga liberación a nuestra nación. El tercer tipo de espíritus son los espíritus de división, muy típicos de nuestra famosa España, ¿no? Enfrentamientos de todo tipo, familiares, sociales, regionales, políticos, religiosos, divisiones en las iglesias, ¿verdad? La persona internamente dividida, divide, pero la persona íntegra une. Imposibilidad de trabajar en equipo, dificultad para someterse los unos a los otros. Cuarto, espíritus de confusión, dificultad en la población para pensar con claridad, dificultad para distinguir lo justo de lo injusto y lo bueno de lo malo, relativismo, falta de valores absolutos, manipulación en los medios de comunicación, fake news, que, como nos dice Wikipedia, define las fake news como noticias falsas o tipo de bulo que consiste en un contenido pseudo periodístico difundido a través de portales de noticias, prensa escrita, radio, televisión y redes sociales, y cuyo objetivo es la desinformación. Tergiversación de la verdad, doctrinas de demonios, permisividad, sectas, irracionalidad, aprobación de leyes tan insólitas como injustas, yo diría estúpidas, propagación de ideas estúpidas que crean desconcierto entre la población y distracción. Esto es lo que hacen los espíritus de confusión, ¿verdad? Quinto, espíritus de destrucción. Derriban aquello que ha permitido crecer a una nación, sus valores, sus leyes, la justicia, el desempleo, destrucción de la riqueza del país y de la capacidad financiera de las familias, injusticia, pobreza, violencia en todas sus manifestaciones. Estos espíritus de destrucción traen agresiones sexuales, terrorismo, muerte, un aumento de la criminalidad, piromanías, desprecio al medio ambiente, basura, que la gente no valora nada, lo tira todo, ¿verdad? También hay un factor de educación, cuidado, ¿eh? No estoy diciendo, no quiero que nadie piense que yo aquí soy un loco, que solo ve espíritus en todos los lados, pero no es eso, no es esa mi intención a través de esta palabra. A través de esta palabra lo que quiero es abrir los ojos a la realidad espiritual, pero evidentemente hay personas que son mal educadas y hay personas que son sucias directamente y orinan en cualquier lado de la calle y tiran basura, pero hay una parte que es una parte educacional y mental y cultural, pero hay otra parte que también es espiritual y no
debemos de negar esta realidad. Punto número 6, espíritus de corrupción que actúan en los países. Balanzas falsas, falta de integridad, inmoralidad, falta de ética, ¿verdad? Ahora muchos políticos dicen, bueno, esto no es ilegal, pero yo digo, pero es inmoral. No olvidemos esto, ¿eh? Tal vez algo no sea ilegal, pero hay que preguntarse, ¿pero es inmoral? Entonces, si te das cuenta, muchas figuras en autoridad hoy en día, en muchas naciones, rozan la ilegalidad, pero como están en este lado de la ley, no les preocupa si lo que están haciendo es moral o inmoral, les da igual. Y ahí tenemos que orar para que el Espíritu Santo también se manifieste en estas personas, ¿verdad? La demagogia. ¿Qué es la demagogia? Práctica política consistente en ganarse con halagos el favor popular. Degeneración de la democracia consistente en que los políticos, mediante concesiones y halagos a los sentimientos elementales de los ciudadanos, tratan de conseguir o mantener el poder. Esto es una definición que encontramos en el diccionario de la Real Academia de la Lengua, ¿verdad? Palabrería. Y terminamos con los espíritus de temor e intimidación, que son espíritus muy fuertes y poderosos que tratan de amedrentar a los creyentes, amedrentar a los creyentes para que dejen de proclamar la verdad que transforma el corazón, la verdad del Evangelio. Pero estos espíritus de intimidación también tratan de impedir que personas en este mundo, que tal vez no sean creyentes, pero son valientes y se levantan en contra de la injusticia, estos espíritus también les inducen temor para que no hagan nada, para que se callen a través de amenazas, como vimos que ocurrió en la iglesia de los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Ahí puedes verlo en Hechos 4:18, del 20 al 29, y en 19, 9 y 11, cómo la iglesia fue amenazada y les dijeron, os prohibimos que habléis más en el nombre de Jesús, si no os vamos a azotar, os vamos a castigar. Y hoy en día el látigo es el arma que utiliza el diablo para callar la boca de aquellas personas que son justas, ¿verdad? Sean creyentes o no sean creyentes, porque hay personas que tal vez sus valores no están basados en la Biblia, pero lo que enseñan es justo y es recto y verdadero. De alguna forma todos llevamos en el corazón la imagen del Dios justo y del Dios recto y verdadero. Quiero terminar pidiéndole a Dios por ti a través de una corta oración, para que si hay en tu corazón alguna cosa que tú sientes que necesitas, que tienes necesidad de alcanzar libertad, que sientes que a veces tus reacciones son desproporcionadas, son irracionales, son ilógicas, que sientes que hay fuerzas dentro de ti que te llevan a hacer algo que tú no quieres hacer, que a través de la entrega incondicional al Espíritu Santo, que te sometas a Él y que resistas al diablo, yo sé que por medio de eso y por medio de la sangre de Jesús, que es poderosa para liberarnos, yo sé que el Señor va a traer liberación a tu vida. Señor, hoy te quiero dar gracias por este tiempo en el que hemos podido aprender tanto de tu palabra, de tu historia, de tu biografía, de tus hechos, de tus obras, Señor, del poder, Señor, que hay en tu sangre, Jesús. Pero también que hemos podido aprender de la existencia de un ser espiritual que quiere destruir la humanidad. Por eso yo hoy te pido, Señor, que tú nos ayudes a someternos de todo corazón a ti, que tu Espíritu Santo venga hoy sobre nosotros y nos dé la capacidad no solamente para desear el bien, sino para materializarlo. Señor, y que tú hoy vengas sobre nosotros trayendo luz, que abras los ojos nuestros, porque como vimos antes, Señor, libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Si no hay vista en nosotros, no reconoceremos la necesidad de libertad. Señor, hoy yo te pido que tú traigas libertad a todas las personas que están a través de este vídeo, viéndonos en diferentes lugares. Trae libertad a sus vidas, Señor, y que se pueda cumplir ese objetivo por el cual tú viniste, que es libertar a los cautivos. Te doy a ti gracias y ayúdanos a vivir en santidad y en integridad, Señor, por medio del poder de tu Espíritu Santo en nosotros, porque eso es lo que nos va a mantener siempre protegidos de toda influencia del enemigo. Recibe hoy toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Querido, querida, gracias por estar una semana más ahí. Este tema ha sido un tema bien extenso y con muchos textos bíblicos. Yo me gustaría
por tu bien que tú volvieras a ver este vídeo en posteriores ocasiones, que fueras dándole al pause y fueras tomando notas, revisando cada versículo bíblico que aquí hemos mencionado hoy, porque sabemos que eso va a ser de gran liberación y bendición para tu vida. Recuerda que hay dos tipos de vidas: la vida abundante, que es la que nos prometió Jesús, y la vida redundante, esa vida mustia, aburrida, triste, ¿verdad?, bajo la opresión del enemigo, que no es la que el Señor destinó desde un principio de la creación de los tiempos para nosotros, ¿verdad? Como decía el salmista, ¿por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? ¿Por qué? Envía tu luz y tu verdad y éstas me guiarán, me conducirán hacia tu santo templo. La vida que el Señor tiene para ti es una vida abundante, no exenta de dificultades, por supuesto, pero abundante. No quiero una vida redundante, quiero la vida que Jesús me prometió. Y espero que a través de esta palabra hoy la alcances. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Chao, nos vemos pronto. Si es la primera vez que conectas con nosotros, si quieres aceptar a Jesús en tu corazón o necesitas oración, contacta con nosotros a través del número que aparece en pantalla. Estaremos encantados de ayudarte y orar por ti.